Y tenemos un Abraham. Bendito sea Dios. Bienvenido, Abraham. De veras, esta es tu casa. Siéntete con toda la tranquilidad de saber que estás en familia. ¿Ok? Muy bien. Pues gracias a Dios, de veras, una semana muy padre. Y ayer la rematamos teniendo una celebración y un festejo de un 15 años. De golpe y porrazo me hablan un día jueves, o quizá el viernes, no recuerdo. Este, Pastor, lo invitamos a un 15 años. Dije, qué bien. Y como por ahí vi la invitación de que tenías que venir con traje de fiesta y cuanta cosa, bueno, pues que me pongo el traje. Y por cierto, apenas lo estrené, así es de que me vine de la tienda. Entonces, bendito sea Dios, con mucho gusto. Isabelita tenía yo creo que unos 5 o 6 años cuando llegó aquí a la iglesia. Una niña con mucha vitalidad que sigue todavía creciendo y creciendo en el amor del Señor y creciendo en el trabajo del Señor ya. Pues gracias a Dios por tu vida, Isabelita. De veras, un gusto que me hayan invitado y que podamos tener esa oportunidad de convivir como familia espiritual. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un tanto escabroso, vamos a decir. ¿Por qué lo digo? ¿Alguien se ha visto tentado alguna vez? ¿Sí? Hay tentaciones de diversos colores, de diversos sabores, para todo mundo. Llámese como ustedes quieran ponerle. Tentaciones de tipo sexual. Y en la Biblia encontramos unos de estos tipos. Hay un José en el Antiguo Testamento. Hay un David en el Antiguo Testamento. Y ante esa misma tentación, uno la hizo de una manera, el otro lo resolvió de otra manera. Hay que saber cómo actuar en medio de las tentaciones. Pero no se reduce nada más a cuestiones de tipo sexual. La tentación aparece y el enemigo la usa de una manera muy práctica, es una estrategia tan básica que la sigue utilizando desde el Antiguo Testamento, podemos decir, desde Génesis 3, cuando a la mujer le presenta aquel fruto prohibido. Oye, y la mujer se da cuenta de que es bueno, se ve bien, ahí está agradable a la vista, es algo que vale la pena. La tentó con todo eso y ya vimos los resultados. Pero sigue siendo exactamente la misma estrategia con cada uno de nosotros a lo largo de la vida. En todos los momentos. Como que, por ejemplo, cuando falta el dinero, ¿qué puede parecer o qué puede hacer uno cuando falta el dinero? O cuando estás en situaciones en donde te dicen dentro de los amigos, yo lo viví en mi adolescencia, todavía tengo memoria de eso, que alguna vez me ofrecieron un cigarro y me dijeron, oye, ¿que no eres hombre? Fúmale. Se presenta de ciertas maneras las tentaciones para que después caigas y finalmente estés ahí atrapado en medio de eso. Puede cambiar después a lo que ustedes gustan. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Primero, escuchen lo que les voy a decir. Algo que me encanta leer y se los he dicho muchas veces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versos 16 y 17. Presten atención a esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense bien, es útil para enseñar, para redarguir, y algo que no nos gusta mucho, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí, mis hermanos, está la respuesta a todo lo que necesitamos saber y todo lo que tenemos que hacer para enfrentar las diversas situaciones que en la vida puede parecernos un poquito difícil. Les digo, el enemigo utiliza la misma estrategia y está duro y dale con todas las cosas. Adán y Eva, ¿en dónde estaban en ese momento de la tentación? ¿Se acuerdan dónde estaban? En el jardín del Edén. Estaban disfrutando seguramente de una abundancia de todo. El Señor les dijo, de este no. De ese sí. Tenían todo. Y resulta que se van al que les había dicho el Señor que no. Vamos a estar viendo Mateo capítulo 4 a partir del verso 1. Esa va a ser la base de la prédica del día de hoy. Y vamos a ver cómo el enemigo sigue utilizando las mismas estrategias y ahora se le aplica
Nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. En capítulo 4 de Mateo van a encontrar cómo el diablo se pone a tentar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante todo esto? Vean este tema, véanlo, no como, uy, pues bueno, las tentaciones. Miren, mis hermanos, tenemos que ver que aquí hay una lección sumamente importante para nosotros. Muy, muy importante. Porque las tentaciones vienen en cualquier momento. Y vienen envueltas normalmente en algo que es muy agradable a la vista. Y bueno para nosotros. Pero ojo, debemos de tener mucho, mucho cuidado. Y vamos a ver cómo, mientras que Adán y Eva fueron tentados allá en el paraíso, Jesús es tentado ¿en dónde? En el desierto. En algo totalmente diferente. Estaba aislado, estaba solo, estaba en la sequedad de ese desierto. Había pasado hambre, había pasado sed. Y bueno, vamos viendo cómo se desarrolla. De aquí quiero compartirles unos pensamientos que espero en Dios que caiga en buena tierra y que lo podamos aprovechar en cada momento en que a su vez, llegado a ese momento, sepamos cómo enfrentar esa situación. Entendiendo, les digo, esos ejemplos que les mencionaba acerca de José y de David en el tema de sexual, José lo resuelve, como lo he comentado muchísimas veces, de la manera más varonil que pudo haber hecho. Corrió. Pero ¿saben qué? Fue lo más efectivo. David no. David decide caer, pero tiene sus consecuencias. Caer en la tentación, mis hermanos, debemos de entender que va a haber consecuencias y normalmente no son consecuencias agradables. Normalmente no lo son. Entonces, vamos a ver cómo Jesús es nuestro ejemplo en todos los casos. Y Jesús lo resuelve de una manera de veras impresionante. Sabemos que Jesús es Dios. Amén. Eso es un hecho. Pero Jesús es hombre en ese momento. Jesús sentía hambre, Jesús sentía necesidades básicas, tenía sed también. Llegó a tener sueño. Cuando leemos en la palabra que él tenía sueño en aquella barca y él se pone a echarse un sueñito. Era un hombre, pero también es Dios. Y vemos cómo aquí, ese hombre, pero lleno de la palabra del Señor, puede tener esa lucha con el enemigo y salir adelante. Y vamos viendo en todo esto cómo, si nos vamos al capítulo anterior, vamos a ver cómo el Señor es llamado, este es mi hijo en quien tengo complacencia. El propio Dios Padre, a través de aquella como paloma, el Espíritu Santo, y se oye la voz del Padre. Este es mi hijo muy amado en quien he encontrado complacencia. ¡Ay, híjole! Y sin embargo, ¿qué pasa después? Fíjense lo que dice la lectura. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Santo Dios. Y dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y debemos dejar en todo esto, ver cómo a veces el Señor nos va a llevar a un desierto, mis hermanos. Recientemente le había dicho al Señor, este es mi hijo muy amado. Y ahora resulta que el Espíritu lo toma y se lo lleva al desierto. Mi hermano, Él te va a llevar algún momento al desierto. ¿Para qué? Para fortalecerte en el Espíritu. Para fortalecerte en todos los sentidos. No es para fastidiar tu vida. Insisto, no nos gustan las pruebas a nadie. Pero es parte del proceso del crecimiento del Señor en nosotros. Cada vez es más, o debe de verse más el carácter del Señor en cada uno de nosotros. Insisto, hay cosas que no nos gustan, pero hay cosas que están fuera totalmente de nuestra decisión. El Señor te va a llevar. Te va a llevar. Pero debemos entender una cosa. Aquí dice que Satanás ataca. Y miren, dice en el verso 3, y vino a él, ¿quién? El tentador. El tentador. Y le dice,
si eres hijo de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo no sabía que era el hijo de Dios? ¿Qué le dice a Eva en aquel entonces, a Adán y a Eva? Serán como Dios. Con que Dios dijo. Y te mete la duda. No, hombre, tú no vales la pena, de veras. ¿Cómo te vas a relacionar con esas personas si tú no eres así? Porque él empieza a implantar ideas en ti y dudas en ti. Mi hermano, tú eres un hijo de Dios. Si ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Con todas las responsabilidades, sí, pero también con todas esas garantías de parte del Señor. Hay una cantidad de promesas que son tuyas. Cantidad de promesas. Y sin embargo aquí el tentador le está diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor tenía hambre. 40 días de haber ayunado, ¿ustedes creen que tenía hambre? Si yo de la noche a la mañana ya estoy con hambre. El Señor había pasado 40 días. Y el tentador le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Un sí condicionado. Si eres hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el tentador va a estar fastidiándote. Va a estar tratando de que pierdas tu vida en el sentido de perderte en el camino del Señor. El tentador siempre va a estar haciendo las cosas para sacarte del propósito de Dios. Ténganlo en cuenta esto. No le interesa otra cosa sino desviarte de ese propósito que Dios ha puesto en ti y que Él es feliz cuando te hace a un lado. Este ya se perdió, con permiso, vamos a seguir con el que sigue. Pero saben una cosa, el Señor está ahí. Amén. El Señor no te deja. El Señor está en cada momento. Y ahora, fíjense lo que hace Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, el Señor no está diciéndote que hagas a un lado esas necesidades tuyas, o que cierres los ojos y digas, no, Señor, es que yo no tengo ninguna necesidad, tengo hambre. Hay una realidad en todo esto, hay una necesidad en todo esto, pero también es importante que no hagamos que esa necesidad se convierta en algo que va delante del Señor. No. ¿Cómo resuelve Sara el tema de que no tenían hijos, de que ella era estéril? Si el Señor ya le había prometido a Abraham justamente que iba a tener una descendencia, oye, esto se está tardando, ¿sabes qué? Y ella toma una decisión y convenció a Abraham. No creo que haya batallado mucho, pero lo convence. Tomaron una decisión fuera de lo que el Señor había querido para él. Y las consecuencias hasta hoy se están llevando a cabo. Hasta hoy. Y vemos como aquí el Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es parte de un proceso en donde el tentador empieza pegándote en lo que más te duele en ese momento. Ay, este cuate anda falto de lana, anda falto de dinero. ¿Sabes qué? Por ahí le voy a dar. Piensen un poco. Vamos a suponer que voy no sé, llego a algún lugar, a alguna tienda y de repente encuentro una cartera tirada. ¿Y qué puedo pensar? Yo te necesito dinero. Ay, Señor, me mandaste una cartera. Pero resulta que en la cartera viene ahí el nombre. Este es del señor Julio César Hernández y trae ahí 4,000 pesos. ¿Ande? Que se la devuelva. En teoría, un hijo de Dios no tiene ni qué pensarlo. Déjame ver dónde lo localizo. Y lo entregas. Pero resulta que yo estoy sin dinero y necesito, ¿cuánto? Justamente 4,000 pesos. Y el Señor me lo está mandando. Eso es lo que yo podría pensar desde el punto de vista mundano. La tentación ahí está. La tentación la resuelvo a mi modo, fingiendo demencia, y quizá regrese la cartera, pero sin el dinero. Ahí la dejo. Yo no me llevé la cartera. No os hagáis. La cosa está en que la tentación puede o no ganarte en función
de tu madurez espiritual. El mundo diría, pero qué menso eres. Perdón por la palabra, perdón en la casa porque así es. Si ya la tenías, ¿por qué lo pierdes? ¿Por qué lo reentregas? Pero el mundo cristiano, el Señor nos está diciendo, tienes que ser honesto. Y tienes que cumplir con eso. Tu obligación es regresárselo a la persona. Así, intacta. La tentación siempre te va a golpear en donde eres vulnerable. En donde hay ese momento en donde tú te sientas débil, en lo que sea. Pero mis hermanos, todos hemos pasado en algún momento por situaciones así, ¿no? En donde te quedas pensando, híjole, ¿qué pasa con todo esto? Y para el mundo podemos ser unos tontos, porque ¿cómo es posible que si pudiste aprovecharte no lo hiciste? Pero en el Señor tenemos que ser correctos, íntegros. Si yo digo que así debo de comportarme, así tengo que hacerlo. De nada me sirve estar hablando con ustedes cosas bonitas si finalmente no lo hago. El tema es que tienes que ser congruente, tienes que ser íntegro en tu manera de vivir. Ahora, mis hermanos, no permitamos que nuestra necesidad decida lo que solo la palabra debe definir. La palabra de Dios está por encima de cualquier necesidad que tengamos. Por encima. No dejemos las cosas nada más aquí. Esto lleva un fin. Ya pasamos por este punto, ya pasamos por esta tentación, pero el enemigo, mis hermanos, les digo, puede atacarnos donde nos falte dinero, donde nos falte afecto, donde nos falte dirección, donde nos falte fuerza emocional. En esa vulnerabilidad que tengas hoy, ahí va a tocarte, ahí va a tratar de pegarte. Y podemos tratar de resolverlo a nuestro modo. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? ¿Lo quieres poner en pantalla, por favor, hermano? Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Nada más para que vean de dónde saca la palabra el Señor Jesús. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Sigue adelante, por favor. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Ok? Y ahí viene lo que el Señor está contestando. Escrito está. Escuchen eso, escrito está. ¿En dónde? Aquí. El Señor nos está sacando de la manga una respuesta. Simple y sencillamente está yendo a la misma palabra del Señor y diciendo, aquí está, escrito está. Y termina diciendo, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Y eso es maravilloso. Esto quiero que piensen en esto. Entre más conozcamos de la palabra del Señor, más vamos a estar preparados para poder enfrentar el momento de la tentación. Más. Tenemos que estar viendo todo esto. Así es de que sigue adelante el enemigo. Y entonces podemos ver, en un segundo punto que quiero compartirles, que el enemigo también te va a poner a prueba a Dios. Fíjense bien. Probar a Dios. La siguiente, por favor. Dice a partir del verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿A quién? A Jesús. Y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta, y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Presten atención a lo que dice el verso 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Dónde está escrito esto? En el Salmo 91. El diablo conoce la lectura, conoce la escritura. Sabe. Pero ¿cómo va a utilizar esa escritura? Fuera del contexto. Y va a tratar de agarrar algo para decirte, hey, aquí dice esto. Sí, pero no es así. Poniéndolo fuera de contexto, suena razonable, pero no es de esa manera. Jesús le dice, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. En ese sentido, mis hermanos, ¿qué tengo que mover en esto? Mi fe en el Señor. Yo no necesito tentar al Señor. Yo sé lo que es el Señor. El Señor dice que es mi proveedor. ¿Por qué? Porque en el Salmo 23 dice, mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy puedo tener falta de algo, pero en el Señor va a haber una solución. Entonces, mi hermano, la fe madura no obliga a Dios a actuar. La fe madura se somete a lo que Él ya decidió. Hay cosas que no nos gustan, sí, pero entendamos esto, lo que hace el Señor es para nosotros lo mejor. Es una realidad cuando leemos, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Incluso lo que estoy pasando hoy que está mal para mí, sí, todas. Todas. Así tenemos que ver las cosas. De tal manera que incluso cuando veamos algo que aparentemente dice, oye, esto está en el Salmo de 91, lo que estaba diciendo el enemigo. Manipula la escritura. Pero el Señor le responde tomando Deuteronomio 6:16. Por favor, hermano, en pantalla. Entonces, debemos de entender que el enemigo sabe la escritura, lo recalco, y la va a utilizar estando fuera de contexto para tratar de manipularte. Aún hoy podemos a veces escuchar, es que si Dios me ama, tiene que hacer esto por mí. Si Dios es real, debe de demostrarlo. Si Dios está conmigo, no debería de sufrir. ¿En serio? El Señor nunca dijo eso. El Señor Jesús incluso dice, en el mundo van a tener aflicciones. Pero calma, tranquilo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Otra vez, la escritura está ahí. Y mientras conozcamos más la escritura, podemos enfrentar al enemigo más fuerte. Debemos de saber que no tenemos por qué estar tentando al Señor. ¿Qué le decía el enemigo ahí, estando en el pináculo del templo? ¿Qué le decía? Déjate caer. ¿Qué le dice a algunas personas que están con problemas de depresión? Déjate caer, tus problemas se van a resolver. Y los invitan al suicidio. Y están perdidos. No tentemos al Señor. Olvidémonos de todo eso. No tenemos por qué probar al Señor. Sabemos lo que el Señor es. Sabemos lo que nosotros somos. Luego entonces las cosas se van a dar. Sí y solo si permanezcamos en el Señor. Nada más. La fe madura no obliga a Dios a actuar, mis hermanos. Se somete a lo que Él ya decidió. Y enseguida vemos cómo nos ofrece un atajo también el enemigo, el tentador. Y el enemigo ofrece atajos. Vemos en los versos 8, 9 y 10, y dice la palabra, otra vez le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Imagínense a quién le está diciendo esto el enemigo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿De quién es esto? ¿De quién es la tierra y su plenitud? Y el enemigo dice, todo esto te daré, pues si no es tuyo. Por el Señor Jesús se hizo todo. Tratemos de entender todo esto en esa medida, mis hermanos. ¿Cómo nos puede hacer perder el enemigo en nuestro propósito del Señor? Hay que entender, mis hermanos,
que las tentaciones, vuelvo a repetirlo, son de todos colores y de todos sabores. Tentaciones por el juego. Y nos perdemos por eso. Tentaciones de todo tipo. Y lo que el enemigo quiere es que tu propósito en el Señor sea totalmente desviado. Y cuando pasa eso, Él está feliz. Pero nosotros tenemos que pagar un precio por eso. Y no tiene necesidad, no es necesario que aprendamos en cabeza ajena. El Señor nos está diciendo, cuídense. Dice aquí, el enemigo ofrece atajos. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense la expresión con que le contesta, vete, Satanás. Fue una orden categórica, fue una orden firme. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis hermanos, tomar un atajo cuesta, y mucho. Porque el atajo evita la cruz, le saca la vuelta a la cruz y termina alejándote del propósito de Dios. Y eso es tener éxito sin integridad, mis hermanos. Eso es hacer las cosas de manera vana. Eso es resolver la vida de una manera en donde el Señor no está. Y cuando no está, el resultado que vas a obtener es vacío. ¿Puede ser que tengas éxito material? Sí, puede ser. Pero no necesariamente es lo que el Señor quiere para ti. No estoy diciendo que vas a pasar limitaciones todo el tiempo, no. Pero quiero decirte que todo en el Señor tiene un propósito. Todo tiene un camino y el camino es el Señor. Si hacemos un atajo, nos vamos a perder de todo esto. Entonces, al final el Señor Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién le servimos, mi hermano? ¿A quién le servimos, mi hermana? Al Señor. En ese propósito debemos de buscar que nuestra vida tenga sentido. Decías ahorita, mi hermana, ese lugar en donde estás es tu ministerio. Y allí estás en la primera línea, tú estás en esa primera trinchera. Y el Señor te va a usar. No te está diciendo que vas a hacer luz. El Señor te dice, tú eres luz. Y eres la sal de la tierra. Sí, tenemos que pedirle ese apoyo, claro. Tenemos que orar para pedir esa sabiduría, definitivamente. Pero el Señor nos va a usar. Cuando levantamos la mano y decimos, yo quiero, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Qué utilizó el Señor para vencer al enemigo? ¿Sí se fijaron qué? La Escritura. La Escritura. Entonces, usémosla, mis hermanos. Aprendamos a manejar esa espada que el Señor nos ha dado. Es en la armadura espiritual. Esa espada es la palabra del Señor. Y necesitamos aprender a manejarla. No es nada más de decir, bueno, ya tengo la Biblia. Y les digo, como varias veces se los he comentado, hay lugares en donde llego a una casa y está la Biblia padrísima, bonita, una Biblia gorda, letra grande, que la puedes ver desde lejos. Pero ¿saben qué? Cuando le pasas la mano, está llena de polvo. Y esas no sirven. La Biblia así no sirve. La Biblia sirve cuando la lees, cuando la memorizas, cuando la aplicas. Entonces es cuando sirve. Los versos 4, 7 y 10 dice así la palabra del Señor. Y lo repito. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si se fijan, resalté en rojo la palabra que le corresponde al Señor Jesús. Y en cada caso, si se fijan, no fue una negociación de parte del Señor Jesús. ¿Se fijan?
Fue categórico en todos los aspectos. No dejó lugar a dudas. Entonces, mis hermanos, la tentación no se discute, no se negocia, se derrota con la palabra. Así. Pero también debes de retirarte de esa zona y dejar a un lado al enemigo. Jesús, si se fijan, no discute, no filosofa sobre ese tema. Nada de eso. Responde con la Escritura. Hoy, si pasara algo, ¿qué parte de la Escritura te sabes de memoria, mi hermano? ¿Cómo puedes defenderte del enemigo? ¿Qué tienes en tu corazón? La palabra del Señor, mis hermanos, debemos de tenerla de tal manera que debe de estar aquí, en nuestra mente, en nuestra memoria. Debe de estar disponible para que salga de nuestra boca, de manera clara. Y debe de estar guardada, llevándola a nosotros, aplicándola en nuestro corazón. De otra manera, les digo, la Biblia no sirve para nada. No es un amuleto, mis hermanos. No es una cosa que digas tú, ay, mira, si la sobo 5 veces, se me van a cumplir 3 deseos. No, no va por ahí, de ninguna manera. La Biblia no funciona si no la usas, si no la lees, si no la meditas, si no la aprendes, si no la aplicas. De nada nos sirve, absolutamente de nada. Entonces, mis hermanos, llenemos nuestra vida de la palabra del Señor. Les digo una cosa, si nosotros no leemos la palabra del Señor, ¿saben qué va a pasar? El mundo nos va a llenar a nosotros. Y las cosas no van a funcionar como esperamos que funcionen. Entonces, les animo para que día a día lean la palabra, para que día a día mediten sobre ella, para que vayan captando cada vez más y mejor qué es lo que el Señor nos está diciendo en cada cosa. Debemos de ver muchas situaciones. Debemos de ver que la palabra del Señor, si ven ustedes la Biblia, los libros responden a diferente modo de lenguaje. No vas a leer o no vas a entender lo mismo cuando lees, por ejemplo, Cantar de los Cantares, que es poético, a un libro que es histórico como Josué. No puedes leer o no puedes captar lo mismo, no puedes leer lo mismo y intentar entenderlo bajo el mismo vaso, no puedes. Tienes que entender en qué contexto está escrito cada cosa. Tienes que ver cómo poder evaluar la situación que nos está diciendo el Señor aquí y llevarlo de una manera clara a tu corazón. Por eso les animo para que lo lean, para que vivan la palabra, para que sepan que el Señor está con ustedes, ¿sí? Amén. Hay versículos que no tenemos mucho que tratar de entenderle. A veces nos ponemos muy espirituales. Éxodo 20, los mandamientos. No robarás. ¿Qué querrá decir el Señor? No os hagáis. No robes. Y tratamos de verle demasiadas cosas a los versículos. No, vámonos a lo básico y luego vamos a tratar de entenderlo más. Pero la misma palabra se entiende porque una parte nos ayuda con la otra y ahí nos la vamos llevando. Si de veras tenemos ganas de aprender de la palabra, créanmelo, lo van a aprender. Y lo van a usar de una manera útil, práctica, de tal manera que puedan enfrentar al enemigo en los momentos de esa tentación. Sin ningún problema. Sin ninguna necesidad de más. Termina ese pasaje en el versículo 11 y dice la palabra, el diablo entonces le dejó. Pregunto, ¿qué hizo el diablo? Le dejó. ¿Por qué? Con este cuate no voy a lograr nada. Y se fue. Y lo mismo va a ser con nosotros cuando enfrentemos y salgamos así. ¿Y qué viene después? Dice, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Acuérdense de todo lo que leímos. El Señor tenía hambre. ¿Qué le llevaron? ¿Qué le servían? Alimento. ¿Qué le servían? Comida. Agua, bebida. Le estaban sirviendo y le estaban ayudando. Lo que el Señor Jesús necesitara. Mi hermano, cuando esto termine, les digo, la obediencia, mis hermanos, al Señor, la obediencia en el desierto que estés pasando, te prepara para esa visitación en la victoria. Amén. Así pasa.
Así lo dice el pasaje, así lo hace el Señor. Ya pasaste por todo eso, pues el Señor te pondrá ángeles. A lo mejor no esperes ver a alguien al lado me refiero de alas, no al lado de aquí de al lado. Porque seguramente vas a tener a alguien al lado que te va a ayudar. Un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia. Alguien que te apoye. Esos van a llegar y te van a ayudar y te van a apoyar. Y esa es la visitación a la que me refiero. Debemos de entender, mis hermanos, que cuando resistimos al diablo, el diablo se va. Ay, es que el diablo me está atacando. ¿Y cómo te estás defendiendo? ¿Qué tanto te estás preparando para esa pelea? La pelea existe en todo el tiempo, mis hermanos. Es una pelea espiritual y no vemos todas las cosas. Pero vemos cómo, al final de cuentas, los ángeles servían al Señor. Dios no abandona en la prueba. Nunca. Si una de sus promesas es que no te dejaré ni te abandonaré, lo va a cumplir. Y lo va a vivir así. En nosotros está, mis hermanos, que podamos aguantar ese tiempo en el desierto, ese tiempo en medio de la prueba. Claro, hay que pedir esa fortaleza de parte del Señor. Hay que pedir esa sabiduría para poder enfrentar esa situación. Pero hay que tener también la paciencia para saber, Dios me va a sacar. Amén. Y lo va a hacer en medio de la situación que estés pasando. No hay absolutamente nada que estés pasando hoy que el Señor no pueda revertirlo y convertirlo en algo en donde tú vas a salir mejorado de todo esto. Todos en algún momento hemos tenido testimonios de ese tipo. Todos hemos vivido situaciones en donde se ha vuelto muy complicado todo. Y parece que ese es el final de la situación. Pero no, para nada. Mi hermano, ese desierto no es eterno. Para nada. Y esa tentación no es tu destino. De ninguna manera. Pero en tu obediencia va a haber resultados que valgan la pena. Siempre. En tu obediencia todo se vuelve diferente. Así que, mis hermanos, Adán cayó en aquel tiempo en el paraíso. Jesús venció en el desierto. Y Jesús venció y nos da a nosotros una lección en todo esto para también poder salir adelante de la situación que podamos vivir complicada. No nos quedemos pensando de que, uy, ¿cuándo voy a terminar con esto? ¿O cuándo va a pasar esto? El Señor ya tiene la solución. Que nos parezca un poco velada a nosotros, ese es otro boleto. Que nos parezca un poco complicada, quién sabe. Pero el Señor te está fortaleciendo, te está preparando y está haciendo en ti lo que espera para después llevarte a ese propósito que el Señor tiene para ti. Hace 5 años, mis hermanos que vienen de Cuba, ¿se imaginaban que iban a estar aquí? Hace 20 años, yo nunca me imaginé que iba a estar aquí delante de ustedes haciendo esto. Pero el Señor tiene un propósito. En todo. Absolutamente en todo. Entonces, no te rindas. No tires la toalla. ¿Sí saben por qué es eso de tirar la toalla? En el boxeo, cuando se rinde el coach, el manager, es el que tira la toalla para decirle al árbitro que pare la pelea. Entonces, no tiren la toalla. Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. ¿Hay un problema de salud en tu caso? El Señor va a estar contigo en cada momento. Hay un momento angustiante porque nuestra mamá está en el hospital, porque está pasando por problemas de salud. El Señor está contigo. Ora para que siga trabajando en todo esto. Ora para que tú te mantengas firme en todo esto. Oye, habrá problemas a lo mejor de trabajo. Pues el Señor está contigo. Es que la provisión, el Señor es mi pastor
nada me faltará. Y la palabra del Señor tienes que ponerla por encima de tu necesidad. No permitas que eso haga que la tentación te venza, porque siempre va a ser así. La falta de algo es lo que va a aprovechar el enemigo para fastidiarte. Procura no darle espacio para esto. El Señor ya nos mostró el camino, cómo resolverlo. El Señor ya venció, pues nosotros también podemos hacerlo. El Señor es Dios, sí, pero era hombre en aquel momento, por eso quería remarcárselos. Y nosotros como humanos que somos imperfectos, pero ¿saben qué? Tenemos esta herramienta. Tenemos la palabra del Señor a la mano. Y no está escondida, la puedes leer en tu idioma, la puedes leer en varias versiones, como gustes, pero léela, léela. Y esto va a ser una maravilla. Más adelante te vas a dar cuenta de que poco a poco la vida te va a dar una vuelta en todos los sentidos. No digo que no vas a tener broncas después, siempre se los he repetido. Va a haber otra clase de problemas. Pero el Señor te va a ir llevando cada vez de victoria en victoria. Amén. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial. Señor, gracias Padre. Gracias por esta tarde-noche, mi Señor. Y ahora, Padre, te pido, Señor, que nos llenes de una fe, Señor, en donde podamos ver así, con los ojos cerrados, ese propósito que tienes para nosotros. Llena, Señor, nuestro corazón de esa pasión, Señor, por servirte. Padre, fortalécenos en todos los sentidos, de tal manera que cualquier necesidad que tengamos hoy, Señor, sepamos que tú nos vas a ayudar a cubrirla. Necesitamos, Señor, de ti. Y necesitamos, Padre, esa mano poderosa en nuestra mano. Abrázanos, Señor, y haznos ver, Padre, todo ese precioso propósito que tienes para nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.